con la AFL ha llegado una nueva imagen al canal. Bueno, una imagen y un nombre, porque esto deja de ser el Punto Podcast y pasa a llamarse MMA en acción. Así que si estáis por aquí porque os gustan las MMA, más os vale que no os vayáis, porque esto es una declaración de intenciones. En MMA en acción vais a encontrar información de cada uno de los eventos que se realicen, de las carteleras y obviamente pues también los resúmenes, ¿no? Vamos, que al igual que lo hago con la UFC, pero a nivel nacional. Así que no os vayáis porque esto comienza. Ah, y suscribíos, que no os cuesta nada. Comenzamos. Y diréis vosotros, a ver, ¿por qué estás hablando sobre la AFL? Pues porque como aficionado a la UFC, si quiero vivir una experiencia similar en mi país, en mi ciudad, en Barcelona, por ejemplo, la AFL de verdad es la competición a seguir. Y sí, no os voy a engañar, yo prácticamente la he descubierto esta semana y ha sido gracias a uno de vosotros. Por lo que si queréis estar al día de sus eventos, pues podéis hacer igual que yo y verlos mediante Twitch en el canal de AFLMMA. Os suscribís y ahí podéis ver los pesajes, los combates y todo lo que suban. Y de paso, creamos comunidad que yo creo que de eso se trata. Ahora, que además de eso también podéis escuchar mi opinión sobre cada una de las peleas, pero eso no es gratis y os va a costar un like. Así que ya sabéis, dadle ahí abajo o qué, ¿pensáis que esto es gratis? Nada de eso, gente, venga, que no os cuesta nada. Le dais al like antes de que comience a ponerme pesado y yo de mientras pues comienzo a hablaros del combate entre José Muriel y Khamzat Boumedi. Porque, a ver, esta fue la primera de las peleas profesionales y sí. Fue José Muriel, después de los primeros intercambios, quien cerró la distancia, ¿no? Presionó contra la reja y derribó para castigar con el ground and pound. Acto seguido fue Boumedi quien presionó y derribó para que Muriel pues estuviera cerca de sorprender con un triángulo que la verdad no se llegó a concretar. El intercambio de posiciones era continuo y ante el caos que se apoderaba del octágono. Cómo nos gusta esto, ¿verdad? Muriel pues trataba de mantener el control llevando a su rival a la lona. Boumedi pues no desaprovechó ninguna oportunidad, esto hay que decirlo, ninguna oportunidad para sorprender, ¿no? Y se dedicó a buscar el ámbar solo para que Muriel pues lo evitara y continuara castigando desde la media guardia. En la reanudación, lo cierto es que la tendencia se mantuvo, la pelea se desarrollaba en su mayor parte a ras de lona, con José Muriel dominando, conectando con los codos que obligaban a Khamzat a responder. Esto se estaba convirtiendo en una lucha de voluntades y la voluntad de Khamzat Boumedi, pues lo cierto es que poco a poco se estaba imponiendo, a tal grado que cuando terminó el segundo asalto, Muriel comenzaba a mostrar claros síntomas de cansancio. Y claro, Khamzat, que estaba más entero, pues aprovechó la oportunidad para sorprender con una rodilla voladora que Muriel, pues creo que puedo decir que absorbió bastante bien. Acto seguido, con la distancia rota, Muriel buscó el derribo y la toma de espalda, pero no lo consiguió. No lo consiguió y también hay que decir que no se rindió en el intento. Volvió a derribar y desde el control lateral pues trató de castigar también con los codos. La pelea volvía a la verticalidad para que después de un rápido intercambio de golpes Muriel volviera a presionar contra la reja. Boumedi sangraba e intentaba salir agotado ante la insistencia de su rival, conectándolo con golpes débiles y de poco recorrido. Por eso el árbitro devolvió la pelea al centro del octágono, ¿no? Y ahí, una vez más, un desesperado intercambio de golpes
culminó con un intento de derribo que pudo resultar fatal para los intereses de Muriel. Boumedi quedó por encima y se aprovechó de la falta de cardio de su rival. Por lo tanto, aquí está la clave de la pelea. Lo cierto es que Boumedi no desaprovechó esa oportunidad, acabó ganándole la espalda y una vez ahí pues cerró una guillotina con la que obligó a Muriel a hacer el tap out. Con esa sumisión y con el alboroto de los aficionados terminó una pelea tremendamente entretenida. Un choque de voluntades en el que se impuso quien tuvo los recursos necesarios en el momento oportuno, es decir, Hamza Boumedi. Pero lo cierto es que esa no fue la única sumisión de la noche, porque en el peso ligero, José Aguilar se enfrentó a Sherman Abaev y la pelea duró más bien poco. Vamos, el tiempo justo para que... pues ahí tenéis a Google hablándome. En fin, la pelea, como os digo, duró más bien poco, ¿no? El tiempo necesario para que Abaev midiera la distancia con las low kicks y fuera derribado con el double leg por parte de Aguilar. En la mayoría de los casos eso podría suponer un problema, pero este fin de semana Sherman Abaev capitalizó el derribo de Aguilar para caer mientras cerraba la guillotina, ¿no? Con la que obligó a su rival a rendirse. Ahí estuvo la pelea. O sea, no hay más. Una pelea ganada gracias a un recurso técnico para el que José Aguilar, lo cierto es que no tuvo respuesta. Fin del combate y victoria por sumisión para que Abaev se lleve una victoria rápida y contundente. No hay más que decir, simplemente que a este hay que seguirlo. En el peso welter, Mathieu Chaumont, estos nombres franceses, peleó contra Abdelkrim Souad. Madre mía, cómo estoy hoy. ¿Y qué fue lo que vimos aquí? Pues para iniciar, lo que vimos fue la contundencia, ¿no? de Souad, que impactó con una patada alta que hizo retumbar a todo el pabellón. Y acto seguido, Chaumont pues se lo llevó a la lona. Y fue directo a controlarlo, a castigarlo. Eso fue el combate, de verdad. Porque podría entretenerme en explicaros cada tímido intento de sumisión de Souad, al que Chaumont, pues lo cierto es que respondió a la perfección, pero no lo haré, no lo voy a hacer, porque lo cierto es que esta pelea fue un monólogo donde el luchador francés se dedicó a someter a su rival a una presión abrumadora, esa es la palabra. Asentada, yo creo que en el tremendo acondicionamiento físico del que hizo gala y para el que Souad pues no tuvo respuesta. Fue incapaz de defender los derribos, fue incapaz de encontrar una salida y obviamente, fue anulado por completo. Y sí, ahí incluyo también los últimos 15 segundos del combate en los que pudo haber asustado al luchador francés, pero honestamente eso hubiera sido una sorpresa mayúscula. Por lo tanto, el resumen de esta pelea se asienta bajo, creo yo, que dos pilares fundamentales, ¿no? El primero es el planteamiento, ¿no? Una pelea física, dominada totalmente por Chaumont. Y el segundo, pues es el tremendo desgaste a ras de lona al que pues, lo sometió. No hay mucho más, porque, quien esperara un recurso desesperado de Souad para sorprender y llevarse una victoria por KO, por decir algo, pues debió quedarse sentado esperando. En fin, como os digo, victoria sólida para Mathieu Chaumont y poco más. En el peso pluma, Mayo Campanella se enfrentó a Bobby Ekata. Esta pelea, con permiso de la estelar, fue una de las más espectaculares de la noche. Uno de esos combates en los que ambos luchadores lo apuestan todo a un golpe de highlight. Pero antes de llegar a ese punto, Campanella inició atacando abajo, ¿no? A la pantorrilla, y Bobby Ekata pues respondía de la misma forma. La pelea se fue a la lona y fue entonces cuando Campanella
desde la montada, estuvo a punto de ser sometido por una guillotina que Ekata se negaba a soltar. Apretaba con todo lo que tenía, pero la resistencia de su rival se hizo presente. Campanella sí, tenía la posición, pero lo cierto es que no tenía el control. Y entonces la pelea, como sucedió durante toda la noche, volvió a la verticalidad, ¿no? Patada a la cabeza de Campanella, patada al cuerpo. La pelea comenzó a desarrollarse de pie, con ambos luchadores intercambiando golpes. Y bueno, ya las espectaculares combinaciones y selección de golpes de Campanella, pues se le unió también las buenas combinaciones de Ekata. Una buena patada giratoria también de Campanella, que bueno, también pues, se dedicaba a presionar contra la reja, y Ekata pues tirando de explosividad, saliéndose con un buen recurso que llevó la pelea a la lona. Todo para que quedara por debajo ante los ataques de su rival. En la reanudación, Ekata comenzó a soltar buenas manos a las que Campanella respondió bien y una vez más cruzando golpes, buscando una rodilla voladora, una patada giratoria y acabando en la lona para que Ekata se aprovechara de esa pérdida de equilibrio. Campanella trataba desesperadamente de salirse y sí, estuvo cerca de conseguirlo. El problema estuvo en que en cada movimiento, Ekata buscaba el error de su rival para tratar de encontrar una guillotina, ¿vale? Esto lo hizo en varias ocasiones durante la pelea. Y bueno, y como os podéis imaginar, pues también la pelea volvió a la verticalidad y ambos apostaron por el show. Las patadas, sí, muy espectaculares de Campanella, pero quedaban en nada ante la buena defensa de Ekata, que cada vez que veía la oportunidad, pues derribaba. La pelea estaba bastante cerrada y así fue como llegamos al último asalto. Ya fuera Campanella o Ekata, creo que debían hacer algo que decantara pues, el combate a su favor, ¿no? Y para dar inicio a esos últimos 5 minutos, Campanella, una vez más, tiró de espectacularidad, de explosividad. Rodilla voladora que, una vez más, quedó en nada. Ekata respondía con los volados y ambos buscaban ese golpe de KO que les diera el combate. El problema para Campanella pues era que Ekata volvía a derribarlo, pero no se rendía. Consiguió el reverso y buscar un heel hook que quedó en nada. De hecho, en ese momento ambos buscaron al mismo tiempo la misma sumisión. O sea, algo realmente curioso y a la vez espectacular. Ahora era Mario Campanella quien presionaba, ¿no? Quien conectaba los mejores golpes, quien derribaba, conectando con el ground and pound, y ya fuera con los puños o con los codos. Aquí el caso estaba en castigar a su rival. Quería la victoria y lucharía por ella hasta el final, incluso buscando una sumisión que no encontró. Pero, ¿qué más daría? Si tenía en su mano poder castigar a su rival con el ground and pound hasta que sonara la campana. Yo creo que, bueno, ahí tuvo su cierre. Por lo tanto, a ver, creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? En que Mario Campanella pues supo leer mejor los momentos, fue de menos a más y apretó en el momento decisivo. Su acondicionamiento físico le permitió imponerse en ese último asalto y sobre todo pues dejar en la retina de los jueces y de los aficionados los mejores golpes, los más espectaculares y tal vez los más contundentes. Es decir, victoria por decisión unánime, por mucho que les pesara a todos los fans de Bobby Ekata. Y bueno, ahora sí, llegamos al combate coestelar de la noche. Combate en el que pues, se enfrentó en el peso pluma Héctor González, el patrón, creo que a este le llaman el patrón, y Joel Jiménez, el Pitbull Jiménez. Que, bueno, bajo mi punto de vista, fue de muchísimo a muy poco. Tal vez debido a que en el primer asalto pues apostó todo a una finalización que no llegó. Milagrosamente no llegó. Y en serio, os lo digo así, o sea, es que estuvo realmente cerca de conseguirla. Porque su contundencia fue superior a la de su rival, su volumen de golpes y su presión, vamos, de la misma forma. Y en eso estaba cuando lanzó un volado de izquierda que hizo temblar los cimientos de su rival, que hizo temblar los cimientos de Héctor González. El Pitbull Jiménez abrumaba con las combinaciones, con el volumen, pero su oponente, tirando de una derecha limpia, lo hizo retroceder para, una vez más, tomar aire y distancia, ¿no?
La intensidad de este combate es que me parece increíble, pero pudo medirse en los decibelios, ¿no?, que se registraron en el pabellón. La pegada y la entrega del Pitbull al buscar la finalización encendió a los aficionados que habían asistido al evento. Y Héctor González sangraba, sí, pero no se rendía, seguía buscando a su rival y Pitbull pues, se aprovechaba de su mala defensa, conectando con los golpes más precisos y más contundentes de la noche. A ver, os lo digo en serio. Dadle al like, ¿vale? Y suscribíos. Esto olía a cao. Sin embargo, el patrón se aferraba a cualquier posibilidad y no le faltaba razón, porque al inicio del segundo asalto y en medio del intercambio de golpes conectó una derecha que el Pitbull sintió. La pelea en ese momento bajó de intensidad, pero no de dramatismo, porque cada golpe llevaba intenciones de finalización. Y ante el riesgo que eso conllevaba, evidentemente, pues ambos decidieron seleccionar mejor sus golpes. González mantenía la presión y las patadas abajo. Jiménez, la distancia y las malas intenciones. Así fue como terminó el segundo asalto, con un cambio bastante drástico en cuanto a la intensidad del combate. Y bueno, esto había dejado de ser esa pelea caótica y reactiva para convertirse en un combate, en una pelea pues, más técnica, más estratégica. González sabía que debía tirar de su superioridad física, ¿no?, de su mayor alcance, buscar su timing y conectar con los golpes en línea y las low kicks. Jiménez, me atrevo a decir que estaba apagándose, estaba yendo claramente de más a muy poco, a tal grado que en ese último asalto se convirtió en una diana sobre la que el patrón pudiera conectar sus rectos. González creo que comenzó a hacerlo realmente bien, conectando, martillando, puntuando, castigando con el 1-2, acumulando daño sobre un Pitbull que físicamente ya no estaba. Y sí, es cierto que tuvo algún arrebato en la recta final, pero ya no tenía ni las piernas ni la contundencia de ese primer asalto. Así fue como terminó la pelea. Lo que inició con la búsqueda del KO terminó con el control de la distancia y la selección de golpes. Es decir, comenzamos con una pelea súper reactiva y acabamos con una pelea dominada por la estrategia, ¿verdad? Es increíble. Y bueno, si me preguntáis a mí, yo creo que la pelea sí estuvo cerrada. Al igual que el Pitbull fue de más a menos, Héctor González fue de menos a más. No sé, yo ahí os lo dejo para que debatáis sobre si fue justa la decisión de los jueces al dictaminar esto como combate nulo, como empate, vamos. En fin, yo, ¿qué os puedo decir, no? Ahí os lo dejo, esta es mi opinión, yo así lo viví, yo así lo vi. Y bueno, y ya, a ver, esto fue lo que dio el resto de la main card. Estos fueron los combates profesionales de este AFL 25 aquí en Barcelona. Y bueno, y si os preguntáis por la pelea estelar, pues a ver, la pelea estelar es caso aparte. Esa ya la hice ayer, no, antes de ayer. Así que, ¿qué estáis esperando? Id a echarle un ojo o poneros el podcast que también está por ahí, ¿vale? Para finalizar, a ver, os aviso de que el próximo evento de AFL será el número 26 en Gran Canaria y será este próximo 23 de octubre. Y las entradas las podéis comprar accediendo al perfil de AFL MMA en Instagram. Yo, por lo menos, las he visto ahí. Por lo demás, hasta aquí llegamos hoy. Recordad que este contenido está disponible en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, en IGTV y en YouTube. Y pues sí, hay cambio de frase. ¿Qué os voy a decir? Pues que lo que hacéis después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchadores sois. No lo olvidéis. Nos vemos.